Bien, esto es un material especial que he preparado para apoyar en lo que tiene relación con la comprensión lectora de preguntas. Es una actualización y ampliación que he hecho de unos materiales que estaban disponibles en el aula, pero que he preferido prepararles un punto importante a tener en cuenta es los distintos niveles de comprensión lectora que tenemos cada uno de nosotros y distinguir la diferencia. En lo particular, cuando hacemos referencia a leer una pregunta o un enunciado de una pregunta o la pregunta en su conjunto y qué necesitamos hacer. Lo primero es que vamos a necesitar comprensión literal. Este es el nivel más sencillo, se basa en comprender el texto, lo que está escrito. Es un nivel muy elemental, pero es sin duda el primer paso, ¿está bien? Para la comprensión de la pregunta. Este nivel de comprensión literal lo vamos a tener que tener en todas las preguntas. Acá es importante destacar lo siguiente. Para comprender la pregunta, y lo vamos a ver después cuando veamos los pasos necesarios, uno tiene que partir de la base de que va a entender la pregunta en el contexto de que se hace la pregunta. Por lo tanto, si uno no estudió el tema, difícilmente puede llegar a tener comprensión acabada de esto. El segundo nivel es la comprensión más inferencial o interpretativa. Se produce, acá uno lee el texto y uno entra en relación porque ya uno deja de ser un mero receptor, uno tiene que hacer operaciones mentales, uno tiene que pensar cosas respecto de lo que estoy leyendo que me permitan interpretar y hacer inferencias para llegar a lo que es el contenido implícito, lo que no se dice de manera literal, pero que se puede dejar entender de la pregunta. Este es el nivel que vamos a necesitar cuando vamos a necesitar sacar conclusiones, por lo tanto es un nivel de comprensión sumamente necesario. Y el último nivel de comprensión lectora, es lo que llamamos comprensión crítica o profunda, es el nivel más elevado de comprensión, implica poner en marcha la capacidad de emitir juicios críticos sobre lo que se lee. Esto va más allá de la información explícita, lo que está escrito y lo implícito. Es un nivel de comprensión que nos permite sacar conclusiones y comprender el significado del texto. Precisamente lo que trato de buscar con esta aproximación inicial es que la comprensión lectura, ese nivel de comprensión literal, lo vamos a necesitar, vuelvo a insistir, en todos los casos. Deben hacer un análisis literal de la pregunta para comprenderla parte por parte, hay que desarmar la pregunta. Y hay que tener en cuenta que si yo no consigo sobre una pregunta determinada comprenderla, eh, que lo que vamos a tener que hacer es pensar qué es lo que no se entendió. Eh, Son preguntas de recordar y de comprender, son preguntas de comprensión. A diferencia de las preguntas que nos vamos a encontrar cuando se requiera comprensión inferencial o interpretativa, son preguntas donde estamos hablando de aplicación y análisis, donde es crítico desglosar la información que está en la pregunta y en las opciones para interpretar y hacer correctas inferencias. Es acá donde vamos a tener que sacar conclusiones, que es lo importante y qué no es lo importante. Por lo tanto, les va a demandar más tiempo. Si al leerla y releerla a la pregunta uno no llega al contenido implícito, uno debería pensar que es mejor dejarla porque les va a demandar más tiempo desglosar la información. Son esas preguntas donde uno empieza a leerla y dice, ok, pero acá entiendo el contexto general, entiendo, tengo una comprensión literal del tema, pero acá hace falta más. Acá hay que separar, analizar, organizar los conocimientos. Por lo tanto, esta me va a demandar más tiempo. El último nivel, que es el comprensión crítico profunda, es el nivel donde uno debería emitir un juicio, ¿está bien? Esto es cuando veamos preguntas, las preguntas que se llaman de evaluación o de creación o de producción, donde son las preguntas de más alto nivel. Se requiere una comprensión profunda que va más allá de lo que está escrito, lo que está explícito o implícito. Se debe comprender el sentido de lo que se dice como tal. Esto les va a aplicar cuando la pregunta diga y les pida que ustedes evalúen, que ustedes decidan, que ustedes creen. Esas son el tipo de preguntas donde van a requerir una comprensión crítica o profunda.
y trae implícito el que deben haber hecho un muy buen desglose de información, deben haber sido capaces de interpretar y hacer inferencias y tienen que tener muy claro el sentido de la pregunta. Estas les van a llevar mucho más tiempo y uno diría que, por definición, cuando me encuentro con una pregunta de este tipo, la debería dejar al final. Después lo vamos a ver. En cuanto a la comprensión de enunciados y de preguntas, vamos a partir mencionando que en el aula yo les había preparado unos materiales que de hecho eran materiales cortos en los cuales precisamente lo que detallábamos estos pasos, ¿no? Activar tu conocimiento, hacer una lectura exploratoria, visualizarlo, verbalizarlo, releer, preguntar, conectar y organizar, identificar, inferir y evaluar. Lo que vamos a hacer en esta presentación ahora, lo que preparé ahora es ampliarlo y profundizarlo. Partamos por el primer punto, ¿no? Uno tiene que iniciar la lectura de la pregunta y desarrollar una serie de pasos. El primer paso que estamos planteando es que ustedes tienen que activar sus conocimientos. Ustedes tienen que leer la pregunta y decir, ok, ¿qué temas he visto durante el aprendizaje y que forman parte de la evaluación que está por realizar, que tiene relación con la pregunta? Uno tiene que decir, esta pregunta tiene que tener que ver, tiene necesariamente que ver con alguno de los temas que vimos. ¿A cuál? ¿Cuál es el tema con el cual esto se relaciona? ¿Cuál no se relaciona? Y hecho esto, tengo que agarrar y decir, ok, estamos hablando del tema endocrino, en lo particular de tiroides, y en tiroides teníamos que organizábamos la información de esta manera. Uno debiera ser capaz de activar el conocimiento antes de avanzar con la lectura de la pregunta, ¿no? Uno tiene que tratar de lograr una comprensión literal, uno tiene que hacer una lectura exploratoria, hay que leer para comprender de qué se trata la pregunta. Esto va a ayudar a saber de qué tipo de pregunta se trata, es decir, cuando yo trato de ver si es una pregunta que hace referencia, recuerde o relacione o comprenda o clasifique, estamos hablando de preguntas de bajo nivel. Si les piden analice, aplique, priorice, ordene, estamos hablando ya de una pregunta de un nivel más alto, ¿está bien? Y si en realidad la pregunta parte diciendo o se menciona que ustedes tienen que decidir, evaluar o producir, sin duda estamos hablando de una pregunta mucho más compleja. Uno tiene que concentrarse estrictamente en estos dos pasos en el enunciado. No empiecen a leer aún las alternativas. Uno espera en el tercer paso que una vez que uno leyó, y eso es la lectura exploratoria, uno se tiene que parar y decir, ok, a ver, ¿de qué se trata la pregunta? Yo me tengo que imaginar de qué se trata e incluso si la pregunta lo amerita, yo me tengo que situar, bueno, estamos hablando de que en realidad me está pidiendo que yo piense de esta manera, que me ubique en este lugar, que me sitúe, tengo que situarme la pregunta. La pregunta está situada en un experimento, está situada en una situación concreta, está situada en un paciente que tiene determinada situación. Yo tengo que visualizarme, lo tengo que imaginar. Y el paso siguiente es que yo tengo que enunciar lo que estoy planteando y me tengo que plantear, lo tengo que decir en voz baja, pero para mí tengo que decirme, esta pregunta se trata de un cálculo o un ejercicio donde se me pide determinar qué pasa con tal tema o con el otro. Me lo tengo que explicar. De eso trata la verbalización, que yo me lo explique a mí mismo. Y si en realidad yo logré plantearme de qué se trata, lo que debería ser capaz de decir, de leerlo nuevamente, yo creo que lo tengo claro, lo vuelvo a leer para confirmarlo. Coincidir que coincide con lo que habías entendido es sumamente importante en este paso. Yo que hice ejercicio, leí la pregunta, lo visualicé, lo verbalicé, la vuelvo a leer y es correcto. ¿Está bien? Y recién en este punto yo empezaría a prestarle atención a las alternativas. Acá enfatizar lo siguiente, si no lo lograste entender, ¿está bien? Si uno lo lee y no lo logra entender y lo vuelve a leer y no es lo correcto, uno podría probar de nuevo,
pero uno llega a este punto y después lo vamos a ver cuando veamos los puntos de inflexión. Este es el punto donde uno, si lo vuelvo a leer y no tengo una comprensión lectora, esta pregunta queda claramente como para dejarla para más adelante. Precisamente esto es lo que trato de inferir. Uno tiene que tomar este punto de inflexión, que es el punto 5, cuando releo la pregunta. Si nos sentimos confiados, avanzamos con los siguientes pasos sin problema. Pero si tenemos dificultad para asociar la pregunta a un conocimiento previo, es decir, tengo poca comprensión de la pregunta, yo tendría dos opciones. Una, marcarla y avanzar con otra, sería una opción válida. O quizás lo que deba plantearme es si verdaderamente yo estudié el tema. Porque si no lo estudié, que no puedo tener una comprensión del tema. Y por lo tanto podría seguir avanzando sin mayores inconvenientes. Después lo vamos a reforzar. Si tengo una buena comprensión lectora, sí avanzo con los siguientes pasos. Y entonces ahí me voy a encontrar con que tengo que profundizar. Acá tengo que desglosar la información de la pregunta para lograr entenderla a cabalidad y entender todas sus partes. ¿Qué concepto es el que se refiere? ¿Hay alguien en lo particular, el sujeto, que esté participando? ¿O se describen 2 o 3 personas que participan? ¿Quién hace qué? ¿Cómo? ¿Qué proceso o método o referencia o técnica o específicamente qué parte de la descripción funcional es al que se está haciendo referencia? Si hay un tiempo determinado en el que se aplica, antes, durante o después, dónde, en qué momento sucede, cuántas cantidades, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva a que se mencione o se realice o se aplique determinada cosa? Y fundamentalmente también el para qué, para qué están haciendo, cuál es el objetivo que se persigue y que está asociado a la pregunta. Esto es clave, ¿no? Uno tiene que hacer el ejercicio, es decir, no necesariamente todas las preguntas aplican, pero uno tiene que hacer el ejercicio de seleccionar las más adecuadas. Uno puede formular otras preguntas, esto es simplemente una indicación de cuáles podrían ser. Con este paso 6, el paso 6 es específicamente el que me permite pasar de la comprensión literal y empezar a avanzar en lo que es la comprensión interpretativa o inferencial. ¿Está bien? Esto es clave cuando nos encontremos con preguntas de nivel superior, análisis, aplicación, evaluación. Este paso tienen que hacerlo sí o sí. El siguiente paso, una vez que hice todas estas preguntas, que desglosé la información, yo tengo que conectarla. Yo tengo que relacionar el enunciado o el texto con los conocimientos o temas que uno incorporó cuando estudió. Obviamente si estudió, si no les va a ser difícil. Tengan la certeza de que si está en la evaluación es porque está vinculado a los temas que estudiamos. Por lo tanto, traten de conectarlo. Y el paso inmediatamente relacionado con esto de conectar es identificar. Hay que identificar la idea principal del enunciado o de la pregunta y tenemos que buscar como si fueran palabras claves que te ayuden a asociar los conceptos que vimos durante el desarrollo de los temas. Y acá resultaría relativamente fácil si uno ha hecho el ejercicio de tratar de hacer una identificación de conceptos principales, secundarios, terciarios y aún más si hemos hecho un mapa conceptual, porque uno allí trata de tomar el enunciado y asociarlo a estos conceptos que fuimos relacionando. Uno asocia las ideas y las palabras clave con los conceptos propios y específicos del tema que estudié. Y ahí voy a lograr ir clarificando de qué se trata la pregunta y sobre qué punto puede estar haciendo inferencia. De hecho, si uno identificó la unidad, el tema, uno puede profundizar con claridad en qué aspecto se centra la pregunta o qué aspecto destaca la opción y la alternativa que se te presenta. El siguiente paso después es empezar a sacar conclusiones. Ojo, empiezo a sacar conclusiones antes de elegir la opción. Yo tengo que utilizar los datos, las ideas y las palabras claves que se han identificado para sacar conclusiones. Es como yo leo el enunciado y yo digo, bueno, acá se detallan estas opciones. Yo creo que la opción que debería ser la más importante es la que ponga énfasis en esto porque eso es lo que estaba en los temas que estudié. ¿Está bien? Uno tiene que contrastar cada una de las opciones que va a tener como parte de las alternativas
y uno podría decir que lo que uno podría llegar a hacer es suponer, yo supongo que debería haber una opción que sea esta, puedo deducir que esta es la mejor opción, puedo razonar, mira, estas tres opciones, esta es la más clara, puedo establecer una relación entre unas y otras, hacer una asociación para finalmente empezar a concluir. Cuando lo tenga claro este ejercicio, recién es el momento, cuando tenga este paso, lo tenga claro, recién puedo avanzar. Y finalmente, fíjense que en el paso 10, recién es cuando yo voy a tomar todo lo anterior y voy a poder valorar, juzgar y sacar conclusiones para tomar la decisión de cuál es la opción que voy a elegir. Acá es súper importante, y partamos con eso, considerar lo menos probable o lo más improbable. ¿Por qué? Porque eso lo tendría que descartar. Son de las 4 o 5 opciones que se me pueden llegar a presentar. Yo tengo que ir a buscar las que tengo que descartar. Y las tengo que recordar, porque en una de esas voy a dejar pendiente la pregunta y sería súper importante que yo diga, de estas 5, estas 2 no son. Me concentro en las alternativas más probables. Sobre esas es que tengo que volver a asociar el tema o concepto clave que se desarrolló. Las tengo que, incluso podría graduarla. Esta es un 1, 2, 3, un más, 2 más, 3 más. Podría graduarla. Tengo que sintetizarlo revisado diciendo de esto tengo 2 opciones principales, 3 opciones principales. Esta es la que me parece más probable. Y si estoy convencido, selecciono una opción. Si no lo estoy, avanzo con otra, pero una de las cosas más importantes en todo esto, que si llegué a este punto, es que yo agarre e identifique cuáles son las 2 más probables con las cuales voy a realizar la revisión nuevamente, para no tener que volver a hacer el ejercicio completo con todo. Acá les voy a lo que quisiera de alguna manera reflexionar sobre los pasos que hice, cuáles son los puntos de inflexión donde yo puedo tomar la decisión de avanzar, retroceder, revisar o descartar literalmente. Fíjense que los 5 primeros pasos me llevan a tener o no tener una buena comprensión literal del tema. El paso 6 y el paso 7 lo que van a hacer es entregarme información y que yo tenga un buen desglose de información y de conexión de esa información. Ya el paso 6 obviamente es donde yo estructuro, identifico las cosas para luego pasar al paso 6, al paso 9, perdón, donde voy a hacer el ejercicio de empezar a aproximarme a las conclusiones. Si yo no puedo sacar conclusiones, obviamente tendría que replanteármelo. Y obviamente el paso 10 que dijimos que en realidad es donde yo tengo, fíjense qué importante, el paso 10 es el paso en el cual me voy a quedar que no puedo descartar una. Hay 2 y no sé cuál de esas 2 es con la que elegir o quedarme. Y por lo tanto, fíjense cómo uno debiera razonar entonces respecto de cómo plantearse esos temas. Y es un poco lo que voy a tratar de estructurar. Fíjense que cómo yo podría agarrar y decir, ok, si yo llego al paso 5 y en realidad no estudié el tema, porque entiendo que la pregunta se trata de ese tema, y no lo estudié, y lo que tengo que hacer es descartarla y no perder más tiempo con esta. No voy a recurrir al azar, la marco, la dejo sin responder y avanzo, no pierdo tiempo. Si por el contrario hice todo el ejercicio, pero no logro tener una buena comprensión lectora, obviamente tengo que marcarla para hacer un segundo ciclo de esta pregunta. Y ahí podría yo tratar de sí hacer una distinción. Cuando la voy a dejar pendiente, pensar si es solo un tema de comprensión lectora, si es una pregunta de memoria o de comprensión. Porque obviamente entonces lo que tendré que hacer es un muy buen proceso de visualización, verbalización para poder llegar a cuál es el tema. Distinto es si leo la pregunta, no tengo una buena comprensión lectora, pero tengo elementos de certeza para saber que es una pregunta de análisis o de evaluación o de aplicación. Es decir, por lo tanto, una pregunta más compleja que yo estoy en los primeros pasos y todavía no logro avanzar en todos los otros pasos. Por lo tanto, esta es una pregunta que me va a llevar mucho tiempo y me va a costar. Y por lo tanto yo podría llegar a decir que si estoy en esta situación, estas son las preguntas que debería marcar para dejar para el final. Por el contrario, si yo tengo una buena comprensión lectora, puede ser que me haya tomado tiempo para hacer la comprensión lectora, estoy en el margen del límite que me di por pregunta,
Y lo que digo es, acá me falta desglosar. Ya tengo claro de qué se trata, pero tengo que desglosarla, tengo que desarmarla bien y tengo que hacer el proceso de asociación. Por lo tanto, puedo llegar a dejarla para más adelante, pero debo ser capaz de reservar mucho tiempo porque voy a tener que hacer el paso 6, el paso 7, el paso 8, el paso 9, el paso 10. Es decir, esta pregunta me va a llevar tiempo porque me quedé en el punto de no tener la suficiente información desglosada. Súper importante que en esta voy a tener que dedicar tiempo. Si por el contrario logro tener, y estoy en el paso 8 que está marcado ahí, y lo que me faltan es precisiones o detalles, me va a pasar un poco lo mismo. Es decir, voy a tener que formular las preguntas para ir a buscar esos detalles o precisiones. Acá lo interesante sería que quizás yo pueda concentrarme en los detalles de las opciones que entiendo que son probables. Vuelvo a insistir con el tema, estas dos, es decir, cuando yo dejo una pregunta en los pasos pendientes 6 o 7 me va a requerir mucho tiempo. Si en realidad avancé bien en el paso 6 y 7 y me faltó hacer la identificación y no quiero demorar más tiempo porque quiero clarificarme o porque creo que puede haber otra pregunta que me ayude en todo esto y por lo tanto la quiero dejar pendiente, también debo considerar que acá me va a demandar tiempo. Si yo logro hacer la identificación y lo que digo es acá, bueno, estoy muy cansado, no saqué conclusiones, voy a dejarla pendiente porque lo único que me falta es sacar conclusiones ya sobre las probables para poder empezar mejor dicho, sobre el conjunto de alternativas para más o menos sacar las inferencias correctas. También deben pensar que esto lleva tiempo. Eso cuando vuelvan van a tener que revolver, replantearse, etcétera, etcétera. Por eso es importante que uno vaya avanzando con la pregunta, pero trate de recordar de qué, y de guardar en la memoria qué es lo que hizo de cada pregunta. Finalmente, si yo avancé, saqué conclusiones y me quedé con que hay dos y no soy capaz de definirme entre una o dos, lo que tengo que hacer es precisamente realizar los pasos de identificación para poder sobre el paso de identificación e inferencia ver cuál es la más probable, pero no lo haría sobre todas las opciones. Me tengo que concentrar en las dos opciones y volver a hacer el paso 6, 7, 8, 9, pero solo con las más probables. Y estas quizás son las que yo pondría más cerca, son las que, si las dejé pendientes, son las primeras que abordaría, porque estoy cerca de poder sacar una conclusión. No las dejen para el final a estas, porque finalmente por ahí lo que ocurre es que se enredan y me terminan colocando alguna improbable o terminan respondiendo a alguna pregunta improbable cuando en realidad estaban cerca de haber hecho la selección correcta. Simplemente reforzarles este tema. Cuando yo identifico que es una pregunta en la cual simplemente tengo que recordar y comprender, estoy hablando de comprensión literal. El paso 1 al 5 deberían despejar rápidamente esto y permitirme a mí agarrar y decir, bueno, esta es la pregunta, y esta es la opción a la que hace referencia, esto es lo que estaba en el texto, esto es lo que recuerdo o esto es lo que comprendo. Y no deberíamos tener mayor problema. Por el contrario, cuando me enfrente a preguntas de aplicación y análisis, sin duda los pasos 6, 7, 8 y el 9 van a ser necesarios. En los casos en los que nos enfrentemos a preguntas de evaluación, evalúe usted cuál es la mejor tecnología, enfrente, produzca tal y tal cosa, es decir, ahí nos vamos a enfrentar a un ejercicio donde voy a tener que, por sobre todo, hacer una etapa mucho más reflexiva en la etapa final, en los pasos finales de lo que hemos visto para responder a las preguntas. Bien, simplemente mencionar, hay un resumen que está en el aula virtual, lo que hemos hecho es desarrollarlo mucho más intensamente y darle algunos elementos adicionales. Espero que les sea útil, lo dejo en el aula para que puedan prepararlo, usarlo para la próxima prueba.